Bueno señores, entonces para dejar claro el tema de... Espérate, yo les comparto la pantalla, que no la he compartido, ¿cierto? Ok, listo, ahí está. Para que dejemos bien claro el tema de WCFs, para repasar, vamos a solucionar este problemita, que es el problema de EPM y la lectura de los contadores. Bueno, entonces ahí en la descripción del video les voy a dejar el backup de la base de datos y los backups de la base de datos y los dos enunciados. Por el momento, bueno, como aquí yo tengo en esta sala, tengo SQL Server 2012. Vamos a... Aquí que les he dejado los dos archivos Word, les he dejado los dos archivos del script y les he dejado los dos archivos back. Bueno, creo que aquí el back, como estos backups fueron hechos en 2012, no me va a servir para restaurarlo. Vea que si yo le digo aquí clic derecho base de datos y le digo, ¿cómo le digo? Aquí restaurar base de datos, vamos a tirar el planchazo. ¿Quién quita? ¿Ves cómo está lento? Qué cosa tan berraca. Ve cómo nos pone, ve. Si aquí le decimos desde dispositivo y marcamos aquí la ruta que viene siendo, yo lo tengo en el D, lo llamé aquí pero APD, y si le digo EPM, si por algún motivo yo intento, dice que la conversión no es válida, no nos va a dejar. Entonces, para evitarnos ese lío, vamos a abrir el script de generación de base de datos, que creo que hay que hacerle una modificacióncita. Venga, dirémoslo, espero que me estén siguiendo en este momento para que... Entonces simplemente le decimos que abra el script, vamos en lo que nos abre el script de EPM, y él aquí tiene aquí, estos son un montón de... Entonces simplemente vamos a decirle ejecutar, y él saca error por esta línea, porque no nos deja. Entonces, para evitarnos ese error, porque aquí está con la ruta donde está instalado en mi máquina, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la nueva base de datos, creemos la mano vacía. Aquí creamos una base de datos llamada EPM, y simplemente vamos a correr el script, pero borremos esas primeras líneas. Y aquí le decimos EPM, y si le damos a ejecutar, ahí está. ¿Lo tienen? ¿Pudieron restaurar la base de datos? Ok, entonces mira que es muy sencillo. Creé una base de datos a mano llamada EPM, y cuando corrí este script, corrí el script EPM, pero le quité las primeras líneas. ¿Cuáles primeras líneas? Estas que dicen aquí Use Master y Create Database. Esas dos primeras líneas las quité, las dos primeras instrucciones las boté de este script. Y simplemente después de que quitamos esa línea, ya seleccionamos aquí EPM y le damos ejecutar. Pues no lo hago otra vez porque ya la tengo creada. Bueno, los espero que restauren la base de datos todos. ¿Ya lo han hecho? Ok, listo. Bueno, entonces venga, miremos esta base de datos. ¿Ya lo tienen, muchachos? ¿Lo pudieron hacer? Entonces continuamos. Entonces aquí en la tabla tenemos una tabla que llama la tabla clientes, que simplemente tiene un código de cliente, un teléfono, la última lectura del contador, y si ese contador ya fue leído. Se supone que esta tabla me la cargarían a mí cada que fueran a hacer una lectura. Hay una lectura programada en el sector y me cargan la última lectura y me dicen que me marcan todos los atributos como en falso. Y simplemente hay aquí otra tablecita que tiene, nomás dos campos, usuario y clave. Y aquí los ejemplos, esta es toda mi familia. Aquí los ejemplos solamente tiene el nombre del usuario y pues, usuario y clave, que para efectos del ejemplo y por facilidad de probar tenemos lo mismo. Bueno, entonces pensemos, venga, leamos el enunciado. Yo creo que hay muchos fallaron porque ni lo leyeron, pues no hicieron, bueno, además que sí lo leyeron, pero no hicieron una lectura a conciencia. Voy a cerrar que este es el de la próxima clase. El enunciado dice: una empresa de energía necesita realizar un programa para tomar los lectores de contadores. Se ha entregado una base de datos EPM que tiene dos tablas, usuarios y clientes. Debe hacer un servicio que interactúe con la base de datos y un cliente que consuma los servicios, cumpliendo las siguientes reglas del negocio.
Primero, las personas que toman la lectura de los contadores deberán validar con usuario y clave para poder utilizar la aplicación de cliente. Aquí dice muy claro, validación contra la tabla usuarios. Algunas personas estaban haciendo cosas con membership ahí. Eso es estar elevado, pues no leer el enunciado. El enunciado era muy claro. Para eso está ahí la tabla usuarios. Hubiéramos podido también hacer una validación contra membership, pero no era el objetivo. Era más enredado, pues. De cierta forma era más enredado hacer la validación contra membership. Entonces, por facilidad, el enunciado dice. Entonces, ¿qué es lo primero que yo visualizo aquí al leer ese puntico 1? Vamos a necesitar un método en el web service que yo lo puedo llamar pues como yo quiera. Para mayor claridad lo voy a llamar validar usuario. ¿Qué le vamos a pasar a ese método validar usuario? Pasémosle un usuario y una clave. Si esa combinación de usuario y clave son correctas, ese método me devuelve verdadero. Si esa validación de usuario y clave son incorrectas, me devuelve falso. Entonces, ¿eso qué me implica? Me implica que yo en el data contract no necesito crear un data contract de usuario. Yo necesito trasladar usuarios de un lado para otro. ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos saber la combinación entre usuario y clave que sean verdaderos. Primer método, un método llamado validar usuario. Ese método validar usuario necesita data contract. No necesita data contract. Solamente le vamos a decir, hermano, yo le paso un usuario y una clave. Usted va a ir a la base de datos, va a hacer el query. Si eso es correcto, me devuelves true. Si eso es incorrecto, me devuelves false. En el cliente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ventanita de login. Esa es la que me recibe la aplicación. Eso es re breve hacerlo, lo hacemos en menos de 10 minutos. Esa ventanita de login va a tener dos cuadros de texto. Un cuadro de texto para el usuario, otro cuadro de texto para la contraseña. Cuando lo ejecutemos, él va a consultar el web service y me dice verdadero o falso. Y eso es lo primero que vamos a probar. Termino de leer todo el enunciado. Después, ¿qué dice? Si la validación es correcta, obviamente, pues, si la combinación usuario-clave fue ok, entra a la aplicación y va a mostrarnos una ventanita donde se podrá identificar, una ventana donde los lectores de contadores podrán ingresar la identificación del cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro formularito que simplemente tenga código de cliente, solamente nos va a pedir código de cliente. ¿Y qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar el teléfono a manera de lectura, nos vamos a dar la última lectura, un campo solo de lectura, y nos vamos a dar un cuadrito que nos diga si ese contador, o sea, si ese cliente ya fue leído o no. Entramos ahí, solamente damos una ventanita que pida eso. Ahora, ¿qué validamos? Que cuando me lean el cliente, vamos a ir acá y consultar este cliente. Ahí sí, como si necesitamos todos los datos del cliente, me conviene más hacer un data contract. Voy a colocar en el data contract, voy a empaquetar la clase cliente, voy a empaquetar ese registro de cliente en un data contract para poderlo trasladar de un lado para otro. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué método necesitamos? Necesitamos un método que llame consultar cliente, get cliente, como lo quieran llamar, que nosotros le pasemos el código del cliente y que el servicio nos devuelva todo el cliente completo. ¡Pum! Me lo mandó para el otro lado. Él lo manda y le manda la última lectura, él manda si está leído o no está leído. Él lo va a mostrar ahí en pantalla. Si no hay nada, pues si el cliente es inválido, pues me va a volver un nulo, me va a volver pues algo que no sirva. Entonces ve que yo necesito nomás la lectura de un cliente, yo no necesito todos los clientes. Si yo lo necesitara mostrar en una cuadrícula o sacar un listado, ya sería diferente. Pero ahí solamente necesitamos hacer la consulta de un cliente. Mostramos el cliente en pantalla. Si el cliente no ha sido leído, le habilito la posibilidad de que pueda ingresar una nueva lectura. Si ya ha sido leído, ni le habilito la posibilidad de que me ingrese una nueva lectura. Y cuando el cliente ingrese una nueva lectura, ¿qué tenemos que validar? Simplemente validamos que la nueva lectura sea un número mayor a la lectura anterior. Eso está en las reglas de negocio. Y cuando ya le digamos actualizar, ¿qué tenemos que hacer? Otro método, que me actualice el cliente. Ese método tampoco le voy a utilizar un data contract. ¿Por qué? Simplemente le voy a mandar el código del cliente y la nueva lectura. ¿El que tiene que hacer? Actualizar en la base de datos la nueva lectura. Y eso era muy fácil hacer. Venga, repasémoslo acá. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Entonces vamos a decirle aquí que es un proyecto. Obviamente no le vamos a dar Visual Basic. Digámosle que otros lenguajes.
Les pido por favor que me sigan, porque vamos a necesitar este proyecto en adelante, más luego. Vamos a decirle que va a ser un proyecto de Visual C, y aquí digámosle WCF. Nosotros vimos en clase varias formas de hacer los WCFs. Voy a meterme por esta que es la que más nos conviene, y vamos a crear una biblioteca de servicios de WCF. Esta biblioteca de servicios de WCF le vamos a llamar, le podemos llamar WCF EPM. Ahí está. Yo lo llamo como, ustedes lo llaman como quiera, yo le voy a llamar WCF EPM. Y él aquí que nos crea ya una plantillita en el cual podemos hacer nuestro servicio. Entonces, si ustedes fijan, él aquí ya nos crea esto. Bueno, voy a borrar todos esos comentarios que me estorban. Bueno, entonces él aquí crea una cosa que llama iService 1 y otra cosa que llama Service 1. Yo prefiero cambiarle estos nombres. Entonces este que dice Service 1, vamos a reemplazarlo y lo voy a poner iService. Y ese es el contrato, o sea, la interfase. Y este otro que dice Service 1, aquí dice otra cosa incorrecta. Y este que dice Service 1, vamos a renombrarlo por Service. Entonces, otra de las cosas que me sorprendió fue la forma como ustedes trabajaban. Muchos de ustedes intentaron hacer todo el servicio para después hacer todo el cliente. Yo nunca les recomiendo que trabajen así. ¿Yo qué prefiero? Siempre uno debe trabajar de la forma en la cual uno pueda ir probando lo que va haciendo. Como esos servicios, para probarlos bien probados, hay que probar el cliente. Entonces vamos a construir método que construyamos en el servicio, construimos el método que se lo consuma en el cliente, y vamos construyendo las dos aplicaciones en paralelo. Vamos construyendo la aplicación de cliente y vamos construyendo la aplicación de la aplicación de servicio y la aplicación de cliente. Entonces, bueno, tenemos acá esta aplicación de cliente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener un método. entonces empezamos, operación contract. El primer método que va a hacer, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un booleano. Vamos a decirle, tenemos aquí un método llamado validar usuario, y el método validar usuario, ¿qué le pasamos como parámetro? Le vamos a pasar como parámetro el código del usuario y la clave que queremos validar. Ahí está. Entonces aquí tenemos un método que llama validar usuario, que ¿qué nos devuelve? ¿Qué le pasamos como parámetro? Un usuario y una clave. Por el momento voy a quitar este otro método, no dejemos sino el contrato con este solo método. Esta cosita que dice data contract no la voy a borrar, porque ahorita voy a, no más por no borrarle esta cosita de data contract. Igual ahorita lo vamos a necesitar cuando hagamos el otro método. Bueno, entonces tenemos aquí el servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto me dice que lo grabemos, no lo hemos grabado, grabémoslo ahí en vale guardar, es muy bueno de vez en cuando vale guardar. Y aquí donde dice el servicio, aquí el servicio pues me trae los métodos que él trae de ejemplo. Voy a borrarle estos dos métodos. Y simplemente aquí en la interfase, la que dice iService, si le decimos control P, y ya nos dice que implementar la interfaz servicio EPM, y aquí ya nos va a implementar validar usuario. ¿Qué tenemos que hacer con este método validar usuario? Este método validar usuario es el que tiene que ir a la base de datos. Ahora, el que quiere usar aquí la librería de conexión y el método llenar dataset lo puede hacer perfectamente. O sea, no cambia. Es que si ustedes miran el dataset es el que llena el dataset, y los datadapters son los que nosotros construimos con el mismo datadapter, no que los trabajamos de una manera que yo utilizo las librerías de .NET. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que este proyecto ahora se nos conecte a la base de datos para poder validar ese usuario y esa contraseña. Entonces vamos a hacerlo, vamos a crear un proyecto nuevo en esta solución
en este proyecto que se llama WCFPM vamos a agregar un nuevo proyecto, digámosle que ya es un proyecto Windows, que es una biblioteca de clases, y aquí el estándar que le hemos puesto le estamos diciendo CAD, o sea, esta CAD es la abreviatura de clase acceso a datos, y aquí le ponemos EPM. Ok, listo. Entonces aquí qué vamos a hacer, en clase acceso a datos de EPM, esta va a ser la que nos va a interactuar con los datos. ¿Para qué? Para que no mezclemos la lógica de negocio, para que dejemos la lógica de negocio en este proyecto que se llama WCFPM, y en este otro proyecto que se llama CADPM es el que este interactúe con los datos. En este proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo elemento, y aquí es donde vamos a agregar, en la parte de datos, agreguemos un dataset, o sea que le decimos un conjunto de datos. Este conjunto de datos, ¿cómo le podemos llamar? Y cuando creamos el dataset de EPM, él nos crea el dataset vacío, y aquí simplemente vamos a marcar en explorador de servidores, vamos a agregar una nueva conexión a la base de datos que ya tenemos restaurada. Entonces vamos a decirle que nos vamos a conectar a una base de datos Microsoft SQL Server. Aquí nombre del servidor, por comodidad yo le pongo puntito, y aquí seleccionar la base de datos ya nos va a aparecer EPM. Si probamos la conexión, dice que no hay problema, y ya tenemos aquí en la conexión, ya tenemos aquí en tablas, veo mis dos tablas, es la tabla de clientes y usuarios. Las voy a arrastrar hasta aquí. Aquí tengo mis dos tablas. Con estas dos tablas es que vamos a trabajar. Entonces necesitamos una consulta en la tabla usuarios, una consulta que yo le pase el código del usuario, perdón, que le pase el usuario y la clave, y él me diga si eso es correcto o incorrecto. Entonces vamos a agregar aquí una nueva consulta en la tabla de usuarios. Esta consulta, como yo no puedo hacer que el SQL me devuelva verdaderos y falsos, vamos a hacer una consulta. Ya esto tiene un problema de refresco esta máquina, listo, ve cómo está de barro, listo, mira cómo lo muestra de feo, pero es un problemita aquí de refresco de esto. Entonces cuando creamos una consulta, yo no puedo hacer una consulta que me devuelva verdaderos y falsos, pero sí puedo hacer una consulta que me devuelva uno si el usuario y la contraseña son correctos, o que me vuelva nada si el usuario y la contraseña no son correctos. Entonces vamos a decirle voy a usar aquí instrucciones SQL por portabilidad siguiente, vamos a hacerle que nos devuelva un solo valor, y aquí le decimos select count from usuarios. Vamos a cambiar esta instrucción por la siguiente, vamos a decirle select 1, vamos a marcar aquí 1 from usuarios, y aquí le decimos where, y aquí le damos la condición que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Esperen un momentico, yo me organizo aquí el micrófono mejor, que estoy muy incómodo. Vamos a probar así, a ver cómo nos va con este micrófono así. Es que dejé la otra diadema, la buena, la dejé por allá en otro, la buena. Entonces aquí le vamos a decir select 1 from usuarios, y aquí le vamos a colocar where. Entonces aquí me tengo que fijar cómo se llaman los campos. Los campos en usuario se llama where usuario. Aquí le decimos where el campo usuario sea igual al parámetro usuario, and, y aquí el campo clave sea igual al parámetro clave. Ok, entonces esto lo vamos a llamar, a este query vamos a llamarlo validar usuario. Aquí le decimos siguiente, y aquí le decimos finalizar. Listo, ahí tenemos ya el metodito llamado validar usuario, la consultica. Para podernos consultar, para podernos jalar esta consulta, vamos a crear aquí una clase. Él aquí por defecto creó una llamada class 1,
Entonces voy a renombrar esta clase 1 y voy a llamar la clase acceso a datos usuario. Listo. Y aquí en la clase acceso a datos, que él nos crea una clase pública, lo primero que tenemos que hacer es crear un adaptador. Entonces le vamos a decir que vamos a crear aquí un atributo privado estático para poderlo consumir sin necesidad de tener que instanciar el objeto. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Esto se llama usuarios table adapter. Él inicialmente saca error porque él no reconoce esta clase. Para que nos importe esta clase le vamos a decir control punto y aquí ya le decimos using para que no le importe. Esto se va a llamar simplemente adaptador, que va a ser igual a new, y aquí le decimos usuarios table adapter. El adaptador es el que nos va a permitir consultar. Ahora sí, vamos a crear aquí un método público ya estático para poderlo consumir sin necesidad de tener que instanciar el objeto. Vamos a llamar este método, a mí me gusta llamarlo como se llama la consulta. Si la consulta llama validar usuario, me gusta tener un método que llame validar usuario. Una cosa que yo hago es que no le pongo ni nombre ni parámetros. Le digo x public static, bueno, esto nos va a volver un booleano, eso sí sé yo que nos devuelve. Lo voy a llamar x simplemente. ¿Por qué lo llamo x? Ya les voy a decir por qué. Porque simplemente aquí en el adaptador le decimos return y aquí le decimos adaptador punto y aquí ya nos aparece el método. El método llama validar usuario y aquí nos dice los métodos, los parámetros. Los parámetros que él recibe es un usuario y una ¿qué? Y una clave. Entonces yo simplemente lo defino así, ¿para qué? Para que ya cuando hago el método me copio este par de cositas y lo pego tal cual aquí. Entonces me ahorro como... Simplemente le coloco aquí el tipo de datos. Esto recibe un string usuario y aquí recibimos un string la clave. Ahí está. Ahora, como este adaptador no devuelve un verdadero o un falso, sino que este adaptador, como es una consulta de valor único, nos está devolviendo un object. Esta consulta que nos devuelve 1 si el usuario y la contraseña es correcto, o nos va a devolver nulo si el usuario y la contraseña no son correctos. Entonces, para hacer eso, vamos a decirle esto igual a 1. Entonces, cuando le decimos que esto doble igual a 1, ¿qué le estamos diciendo? Que nos devuelva. Vamos a decirle aquí guardar, está reportando. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué me está dando aquí error? Es campo, pero se puede utilizar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Return. Espérate que aquí tengo un errorcillo que no. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Espérate, aquí en... Espérate un tantito que aquí tengo un lito. Aquí le decimos, espérate que verifico qué es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que nos queremos malo aquí? Espérate, le estamos diciendo public static validar usuario. Y aquí le estamos diciendo return usuario. Aquí está, ¿por qué no lo... Validar usuario, espera un tantito, miremos aquí. ¿Cómo? No, espérate que le estoy diciendo. Aquí tengo otro errorcito y no sé por qué. Public es... no, es que mira que aquí hay un punto y coma, ve. Ahí está, listo, ahí está bien ya. Tenía ahí un punto y coma que no estaba haciendo maldades. Listo, ahí está. Entonces con este tenemos nuestro método validar usuario. Este método validar usuario, ¿quién se lo va a consumir? Se lo va a consumir la aplicación del servicio. Nos toca, voy a compilar aquí el proyecto para evitar que después nos saque líos. Compilar la solución. Y vamos a decirle aquí en el proyecto del WCF, vamos a agregar esa referencia. Entonces aquí en reference, vamos a decirle agregar referencia. Le decimos que nos busque una referencia dentro de la solución y él la encuentra aquí de una. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces ya en el servicio? En el servicio, vea como es de sencillo hacer el validar usuario. Simplemente le vamos a decir, aquí le vamos a decir que nos retorne return, y aquí le vamos a decir return ¿qué? Return, y aquí le decimos del cat usuario, y él inicialmente no entiende que es cat usuario, entonces le damos control punto
para que importe las librerías del EPM. Y el cat usuario que tiene un método que se llama validar usuario. Y el método validar usuario que nos recibe el usuario que le pasaron como parámetro y la clave. Y con eso tenemos nuestro primer método en el web server. Vea que era un método de un solo línea. Aquí tenemos el servicio. Aquí lo del data contra todo esto sobra, sino que es que no lo he querido borrar. Y aquí tenemos validar usuario. Si ejecutamos este método ya lo podemos probar. Venga, verifiquemos a ver si es verdad tanta dicha. Entonces él aquí nos genera aquí nos genera este cosito. Aquí ya tenemos validar usuario y vamos a probar. Si le decimos usuario Zulu con una clave incorrecta, puede ser 1, 2, 3, invocar. Entonces él aquí que nos devuelve false. Usuario Zulu con clave 1, 2, 3 es incorrecto, porque lo correcto viene siendo usuario Zulu con clave Zulu. Entonces digamos el usuario Zulu con clave Zulu, y aquí le decimos invocar, ahí ya nos devuelve true. Entonces si dan cuenta ya tenemos el primer método. ¿Qué tan complicado era hacer el primer método? No, era totalmente fácil. Solamente era, vea qué es lo que tiene esto. En el contrato tiene este renglón, la línea importante. En la implementación de la clase es este renglón. Y en la clase usuario, este renglón. Si se dan cuenta, son tres métodos que van enlazados, tres cosas que van enlazadas, y las tres cosas es de un solo renglón. No hay más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar aquí corriendo este servicio y voy a correr otra instancia del Visual Studio. Y ahora ya vamos a decirle que vamos a crear un nuevo proyecto. Por facilidad yo voy a hacer una aplicación Windows, una aplicación de Windows Phone, y este lo voy a llamar WCF EPM y este lo voy a llamar Client. Listo. Ahí está. Entonces él aquí nos va a recibir con una ventanita que llama for1. Entonces aquí lo voy a llamar simple. Voy a cambiarle aquí unas propiedades. Voy a ponerle aquí login. Y aquí en el cuadro de herramientas voy a armarlo sencillo para no demorarnos mucho. Ustedes ya lo pueden hacer bien bonito. Vamos a crear aquí un cuadro de texto que llame usuario. Listo. Y aquí voy a crear un textbox. Este otro textbox lo vamos a llamar y ahora voy a replicar estas líneas y esta otra le vamos a llamar clave y démosle nombre a estos controles. Este controlcito llamémosle txt usuario y este otro controlcito llamémosle txt clave. El que dice txt clave, hay una propiedad por aquí que se llama password char, coloquémosle cualquier cosa y luego le voy a colocar dos botoncitos. Un botoncito que sea el botón para aceptar y otro botoncito que va a ser para cancelar. Listo. Vamos a ponerle aquí cancelar. Ok. Vamos a ponerle el nombre a los botones para que nos quede pues como bien ordenado. Bueno, no lo necesito, pero este va a ser el botón aceptar. Y este otro va a ser el botón de cancelar. Bueno, propiedades, le voy a poner el nombre de este formulario. Bueno, no debería llamarse for1, sino que lo vamos a llamar EPA. Siempre me equivoco con esto. Deberíamos llamarlo es FRM login. No me gusta que se quede llamando for1. Y phone login, aquí hay una propiedad, vamos a decirle, a cambiarle cositas, pero aquí ya son gallitos pues. Vamos a ponerle aquí el for borden style. Pongámoslo, por favor me abren la puerta. Pongámoslo que es un fixed dialog. Vamos a decirle que no vamos a permitir que tenga el botón de minimizar, que no tenga el botón de maximizar. Vamos a listo. Vamos a ponerlo aquí así chiquitico. Y la otra cosa que vamos a hacer con esto es que vamos a ponerlo
centradito en la pantalla. Listo, vamos a darle play al proyecto. Hasta el momento lo que hemos hecho es esto. Aquí la idea es que validemos el usuario. Entonces ya es muy sencillo, ya es consumirse el servicio. Vamos a cerrarlo con este botoncito. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Necesitamos que cuando le demos a aceptar, él se consuma el servicio. Para consumirse el servicio muy sencillo. Aquí tenemos el servicio corriendo. ¿Cómo sé yo por qué puerto sale este servicio? Muy fácil, aquí en el app.config él nos generó la dirección con el puerto por donde está saliendo el servicio. Él está saliendo por esta dirección. Entonces voy a copiarme esta dirección, me voy a irme al proyecto de cliente y aquí le vamos a decir que vamos a agregar una referencia de servicio. La referencia de servicio, copio la dirección y si todo está bien, él nos la debe generar. Él aquí ya nos creó él ya encontró un servicio que se llama validar usuario. Aquí nos coloca service reference, yo le voy a colocar service EPM. Service EPM, aceptar, y ya tenemos una cosita que se llama servicio EPM. Entonces cuando nos presionen aceptar, ¿qué tenemos que hacer? Crear el servicio. Entonces le digo service EPM punto, y aquí nos creamos un objeto que se llama service EPM client. Para que esta ruta no me quede tan larga, yo prefiero quitarle esto de aquí y más bien importar aquí la librería, y esto le vamos a decir que esto se llama servicio, y servicio va a ser igual a new, aquí le decimos service EPM client. Ahí está, tenemos ya nuestro servicio. ¿Qué hacemos con este servicio? Este servicio ya nos va a validar el usuario. Muy fácil. Entonces, ¿cómo lo consultamos? Le decimos if, y yo ya puedo preguntarle, recuerden que esto me da un booleano, entonces le digo, si servicio punto, aquí tiene el método que es validar usuario. ¿Con qué usuario vamos a validar? ¿Qué nos pide? Un usuario y una clave. El usuario está en el campo txt usuario, punto text, y la clave está en el campo txt clave punto text. Entonces aquí lo que me interesa a mí es negar primero la condición. Le digamos, si no lo puede validar, entonces vamos a sacarle aquí un mensaje diciéndole usuario o clave errónea. Así, sencillo, la magia de lo sencillo, error. No adornemos mucho las cosas. Vamos a limpiar ambos campos por seguridad. Limpio ambos campos. Limpio el campo del usuario. Limpiamos el campo de la clave. Vamos a darle foco al campo del usuario. Y lo sacamos de aquí. Esto en caso de que la validación haya sido incorrecta. Si la validación es correcta, ¿qué nos toca hacer? Llamar el otro formulario. Entonces creémoslo por el momento vacío. Entonces llamemos el otro formulario llamado FRM lectura, o como lo quieran llamar. Aquí yo lo voy a llamar FRM lectura, y vamos a dejarlo ahí vacío nomás. Simplemente vamos a decirle que centrémoslo. Listo. Entonces, si todo está bien, o sea, si el usuario si no valida el usuario, le decimos usuario clave errónea. Si valida el usuario, ¿qué hacemos? Vamos a crear un formulario lectura. Digámosle que esto es igual a new FRM lectura. El formulario actual vamos a ocultarlo. Y el formulario nuevo vamos a mostrarlo. Y listo, señores, vamos a probar esto. Y aquí ya probamos. Si todo está bien, esto debería funcionar. Play al proyecto. Entonces si le digo aceptar, vea que no hay necesidad ni de validar eso. Me va a decir usuario o clave errónea. Si le metemos un usuario correcto pero sin clave, usuario o clave errónea. Si metemos un usuario con una clave incorrecta, usuario o clave errónea. Ahora sí, si metemos un usuario correcto,
con una clave correcta. Ahí aparece. Transparentico, facilito, vea que no me he complicado la vida. El método más largo ha sido de 4 líneas y eso porque es la interfaz del usuario, que por lo general la interfaz del usuario siempre lo molesta a uno. Pero entonces ahora ya, ¿qué hacemos? Ahora, mis señores, bueno, voy a parar esto. Bueno, un gallito que le voy a hacer es que cuando me cierren el formulario de lectura, me termine la aplicación. Entonces aquí le voy a colocar, me choca que eso me quede, cuando hagamos un for closing en este formulario, simplemente le vamos a decir aquí application.exit, para que no se me quede ahí la aplicación corriendo en memoria. Listo, eso era nomás. Simplemente es cuando yo le diga aquí Zulu, con contraseña Zulu, aceptar, y cuando cierre este formularito, puerta, termine, cierre la aplicación. Bueno, ahí está. Consumimos el primer método. Muy difícil. No, re breve. El primer método fue re breve, pues la consumida. Ahora sí. Entonces, eso es lo que yo les decía. La idea es no tratar de hacer todo el servicio para después empezar a hacer el cliente. La mejor recomendación es... Entonces, aquí vamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a parar ya esto. Y ahora sí hagamos el otro método. El otro método, ¿qué necesitamos hacer? Ya necesitamos que cuando la validación sea correcta, vamos a pintarle una ventanita en el cual la persona puede ingresar un código de cliente. Y si ese código de cliente es válido, vamos a mostrar toda la información del cliente. Como ya son varios campos los que tengo que trasladar de un lado para otro, yo podría trasladarlo todo como parámetros y no tener un data contract y tener el método de consulta cliente con muchos parámetros, pero eso sería muy engorroso. Es preferible que creemos un data contract para poder empaquetar la información del cliente en uno solo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí en el contrato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esto, voy a eliminar esto por el momento, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo puedo hacer así al vuelo, simplemente podemos escribir aquí prop de property, tab, y vamos a crear aquí el data contract para esta tabla, para la tabla clientes. Entonces, en este data contract, ¿qué necesitamos? Un ID cliente. Ay, caramba, aquí me lo tiré. Vamos a necesitar un ID cliente. Entonces vamos a decirle prop. El ID cliente es un campo... ¿Dónde está? Estás aquí. Es un campo entero. Entonces vamos a crear una propiedad llamada ID cliente. Y esta simplemente la replico y vamos a mirar a ver las otras. La otra propiedad que necesitamos es que... teléfono. Teléfono es otra propiedad. Antes digámosle aquí teléfono, pero el teléfono ya no es un entero, sino que el teléfono es un string. También tenemos última lectura, que es un entero. Entonces vamos a decirle aquí última lectura. Y tenemos aquí, tenemos aquí el otro que se llama leído. Y leído es un bit, que esos bits se nos convierten en booleanos, ¿cierto? Listo. Entonces ahí hemos creado esto. Simplemente a cada atributo de esto le vamos a poner el apellido, que es un data member. Y el nombre de esto obviamente le vamos a cambiar. Esto ya no se va a llamar composite item, sino que esto se va a llamar en la clase cliente. Así de sencillo. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Hemos creado, empaqueté esos 4 campos para no tenerlos que pasar como parámetros independientes. Creamos un objeto que se llama cliente, y como tiene la etiqueta de data, contract, va a ser una clase que voy a poder crear en el servicio, pero la voy a poder usar en el cliente. Ese es el objetivo de hacer eso, usarla transparentemente en el cliente para que me viaje en el WCF. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro método que ya no se llame validar usuario, sino que vamos a crear otro método que nos devuelva un cliente. Vea. Y este método se va a llamar consultar cliente. ¿Y qué le vamos a pasar al cliente? Vamos a pasarle el código del cliente. Que el código del cliente es un dato entero. Ahí está. Entonces si dan fe de lo que estamos haciendo. Estamos creando un objeto, por eso creamos aquí el data contra de cliente, y estamos diciendo que el método consultar cliente nos va a devolver objetos de ese cliente. Se llama consultar cliente. Aquí solamente hacemos el encabezado. Venimos aquí al servicio y en el servicio vamos a implementar ese método.
Simplemente le decimos que y aquí ya nos crea la interfaz cliente. Ahora, este consultar cliente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la base de datos a consultar ese cliente. Es como ya tiene que ver con datos, es algo que no hacemos en esta clase, sino que lo hacemos aquí en la clase de acceso a datos. Lo primero que necesito es una consulta que me devuelva el cliente. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a agregar una consulta. Esta sí es una consulta que nos devuelva filas. Y esta consulta aquí nos dice select ID cliente, teléfono, última lectura leído from clientes. Ahí vamos muy bien, pero nos falta colocarle la consulta. Y aquí le decimos where ID cliente sea igual al parámetro ID cliente. Siguiente. Esto no nos va a rellenar un data table, sino que nos va a devolver un data table. Y esta consulta le voy a llamar consulta cliente. Ok. Siguiente y finalizar. Ahí nos quedó. Consulta cliente con el ID cliente. Ok. Ahora sí, como tenemos esa consulta, podemos crear una nueva clase. Aquí en el CAD de PM vamos a agregarle una nueva clase. Esta nueva clase, llamémosla clase acceso a datos cliente. Esta clase, muy importante, hay que definirla pública, si no no es accesible desde el otro proyecto. Y necesitamos un adaptador para esta clase. Entonces vamos a crear aquí un adaptador privado, estático, para poderlo utilizar sin necesidad de crear objetos. Que va a ser un clientes table adapter. Y este cliente estable adapter inicialmente saca error, pero si le usamos aquí la librería, él aquí ya no lo importa. Vamos a decirle que este se va a llamar adaptador, y esto va a ser igual a new cliente table adapter. Muy bien, ahora sí, vamos a crear un método público. Creamos lo estático para poderlo usar, y este método se va a llamar, bueno, inicialmente, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un cliente, data table. ¿Cómo es que es? Cliente, no, nos va a devolver del dataset EPM un objeto que se llama cliente data table. Ya nos va a devolver toda la tabla completa, todo el registro. Y este método, pues inicialmente yo lo llamo X. Ahorita le cambiamos ese nombre tan feo. Y este método, ¿qué nos va a devolver? Nos vamos a decir que nos retorne del adaptador una cosa que se llama consulta cliente. Consulta cliente, que recibe como parámetro un ID cliente, que es lo que le vamos a decir aquí. Simplemente, mis señores, cojo este nombrecito para mantener constancia con los nombres, y aquí le colocamos el tipo. Y aquí ya tenemos un método que nos devuelve el cliente. Ahora sí, ya tenemos el acceso a los datos. ¿Saben que estas clases de acceso a datos, yo diría que todos los métodos, o la mayoría de los métodos, son métodos de un solo renglón? Apenas tenemos ya el que nos devuelve el cliente data table, vamos a irnos al servicio, y aquí, consultar cliente. Aquí, ¿qué hacemos? Vamos a consumir ese método. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear del dataset de PM, vamos a crear un cliente data table, y vamos a llamarlo mi tabla. Mi tabla va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al CAD cliente punto, hay un método llamado consulta cliente. Epa, aquí me equivoqué. Mi tabla va a ser igual al CAD cliente punto consulta, epa, no le estoy dando control barra espaciadora, consulta cliente, y aquí le decimos el ID cliente. Entonces aquí nos devuelve una tabla completa. ¿Por qué una tabla? Porque estamos diciéndole que nos devuelve una tabla. Ahora, ¿cómo sé yo si ese cliente existe o no existe? Entonces vamos a decirle if, vamos a preguntar si esa tabla tiene registros. Le digo si mi tabla
punto, y aquí hay una colección que llama la colección rows, y ustedes lo expliqué en clase. Aquí el rows no aparece la colección de rows, hay que agregar una referencia. En reference tenemos la system data, pero nos queda faltando una que llama la system data annotations. Entonces vamos a agregar referencia, y la referencia que tenemos que agregar aquí es, caramba, esto que tiene un problema de refresco, aquí sí me mató, lo necesito. Vamos a decir aquí en los ensamblados, bueno, ya lo solucioné. Hay una que se llama la system data. Entonces aquí está la system data, y en la system data está la system data extensions. Necesito ponerle esa referencia. ¿Para qué? Para que aquí me aparezca el famoso rows. Si no aparece el rows, estamos muertos. Entonces aquí le decimos rows.count. Si cuando hagamos la consulta tiene 0 registros, ¿qué significa? Que no hay cliente con ese código de cliente. Entonces simplemente vamos a decirle aquí return null, porque esto nos está volviendo un objeto de la clase cliente. Entonces una forma de decirle es return null. Bueno, lo puedo hacer así, o hacer aquí un if de una sola línea, queda más chévere aquí. Entonces si la tabla no tiene, entonces le decimos return null. Ahora, si hay registros, entonces ya podemos crear del dataset de PM. Aquí ya podemos crear un cliente rows, y cliente rows vamos a llamarlo mi registro, y mi registro es igual a mi tabla en la colección rows, la fila 0. Igual esa consulta no nos devuelve sino una fila. Ahí tenemos. Igual esto saca un error. Esto hay que castearlo, decirle específicamente que nos va a devolver un registro de tipo cliente row. Ahora ya tenemos el registro. ¿Qué hacemos? Creemos ahorita del objeto cliente. Voy a crear un objeto llamado mi cliente. Este es el que vamos a devolver, y mi cliente va a ser igual a new cliente, pero lo crea vacío, y ya simplemente asignamos los valores. Le vamos a decir a mi cliente punto id cliente, hágalo igual a mi registro punto id cliente, y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los 4 campos que tenga la tabla. Mi cliente punto teléfono, hágalo igual a mi registro punto teléfono. Mi cliente punto última lectura, hágalo igual a mi registro punto última lectura. Mi cliente punto leído, hágalo igual a mi registro punto leído. Y a lo último le decimos return. ¿Return qué? Mi cliente. Listo, señores. Y ahí tenemos el método más difícil de todos, que era el método que nos consultaba el cliente. Ya lo podemos probar. ¿Cómo lo probamos? Vamos a darle play al proyecto. Y aquí ya tenemos el método consultar cliente. Si consulto un cliente que no existe, por ejemplo el cliente 666, ahí nos aparece nulo. Pero si venimos aquí a la base de datos y miramos un cliente válido, por ejemplo este, el 101.40.14.50, y lo probamos, allá nos aparece el cliente. Cliente no ha sido leído, el teléfono tal, y la última lectura es tanto. Ya lo tenemos del lado del servicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el formulario de lecturas para que nos tome, para que podamos hacer eso. Entonces dejemos aquí el servicio corriendo, y vamos a venirnos aquí al formulario de lectura y vamos a modificarlo. Entonces voy a ponerle aquí, cambiarle propiedades. A mí me gusta así, sea una aplicación así bobita, vamos a hacerla bonita. Este formulario de lectura, con razón no lo encontraba. Aquí vamos a colocarle, aquí el título le voy a colocar cualquier cosa, lectura contadores. Listo. Y vamos a empezar a armar aquí el formulario. Entonces lo primero que le marcamos aquí es un ID cliente.
Y aquí le vamos a colocar un cuadro de texto. Para que el usuario para que el usuario lo digite. Este cuadro de texto vamos a llamarlo txt id cliente. Y vamos a colocarle aquí al ladito un botón para consultar. Listo. Y aquí le vamos a poner, este botoncito no me quedó como así, para que quede bien centradito. Así o así. Ahí, mejor. Y este botoncito le vamos a llamar el btn consultar. Como mal escrito. btn consultar. Y aquí en las properties, el test le vamos a poner, el test va a ser consultar. Consultar, ok, ahí está. Entonces, ¿el que me debe mostrar? Yo le paso el código del cliente y él nos debe mostrar el teléfono. Exacto, teléfono. Pero este campo de teléfono, que es este que hay aquí, lo vamos a llamar txt teléfono. Pero este campo de teléfono no lo dejemos, no está habilitado. Vamos a ponerle enable en false. Y voy a ponerlo así para que nos quede bien bonito. Simplemente ya que tengo el tamaño del formulario. A mí me gusta hacer pulido así. Sea una aplicación ahí bobita. Vamos a decirle fixed dialog. Vamos a decirle que no me permite el botón de maximizar ni el botón de minimizar. Y vamos a dejarlo así. Ahí está. Listo. Entonces vamos a mostrar el teléfono. Aparte de que mostramos el teléfono, también le vamos a mostrar la última lectura. ¿Sí o qué? Vamos a decirle aquí última lectura. ¿Cómo está la cosa? Lectura. Bueno, espérate que este control está muy... A mí me gusta eso. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Este me quedó muy chiquito. Listo. Listo. Ser pulido no cuesta mucho. Ahí está, última lectura. Y vamos a mostrarle si fue leído o no. Como eso es un campo que me muestra dos estados, creo que me conviene más aquí utilizar un checkbox. Este checkbox le vamos a poner aquí el campo que diga leído. Y este leído, vamos a llamarlo el chk leído. También pongamos lo que está deshabilitado, el enable, pongámoslo en falso. Y vamos a mostrarle otro campo que diga nueva lectura, para que aquí el usuario meta la nueva lectura. Este campo se va a llamar... ¿dónde está la cosa? El text. Si última lectura, no, perdón, este se va a llamar es nueva lectura. El texto que va a tener es nueva lectura. Ok, y este campito le vamos a llamar txt nueva lectura. Y aquí vamos a tener un botón que es el botón para actualizar. btn actualizar. Y cambiémosle el label al botoncito. Este botoncito le vamos a llamar actualizar. Ok. Ahí nos quedó el formularito. ¿Qué es lo que quiero yo? Vamos a probar simplemente aquí. Entonces aquí ingresamos con usuario Zulu, contraseña Zulu. Esto ya lo probamos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos vamos a dar? Nos vamos a dar el formulario así. ¿Sí o qué? Entonces, la idea es que yo aquí digite un cliente, consultar. Si el cliente no existe, me diga que el cliente es inválido. Si el cliente es válido, entonces me va a mostrar la información. Ahora, si no ha sido leído, vamos a habilitar el botón de nueva lectura. Si ya ha sido leído, ni le habilitamos el botón de nueva lectura. Vea que uno con solo colocar un enable en un cuadro de texto, ya uno se puede ahorrar mucha lógica de negocio.
que ser inteligente también, manejar los controles. Si uno maneja bien la interfaz de usuario, eso le va a ahorrar a uno lógica. Un simple enable le puede ahorrar a uno muchas líneas de código. Un simple enable a un cuadro de texto. Entonces vamos a hacer eso. Entonces este servicio está desactualizado. Lo primero que nos toca decirle con el servicio arriba es decirle actualizar referencia de servicio, para que él se dé cuenta que hay un nuevo método. Ahí ya lo consultamos. Entonces cuando presionemos consultar, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, instanciemos el servicio. ¿Cómo instanciamos el servicio? Recuerden, le decimos servicio, ¿cómo es que es la cosa? Aquí le decimos servicio EPM punto, y aquí tenemos service EPM client. Para que el nombre no quede tan largo, yo prefiero quitarle esto y más bien importar la librería. Epa, aquí lo hice mal. Simplemente control punto y aquí le decimos using. Ahí está. Entonces vamos a crear aquí un objeto, llame servicio. Y servicio va a ser igual a new service EPM client. ¿Sí o qué? Ahí vamos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Crear un cliente. Entonces le vamos a decir, ojo pues lo que puedo hacer, vean, le puedo decir de la clase cliente, y vean qué belleza. Ya apareció aquí el cliente. ¿Por qué me apareció esta clase? Porque está en el data contract. Si no estuviera en el data contract no lo vería ahí. Vamos a crear un objeto llamado mi cliente. Y mi cliente va a ser igual a ¿qué? Decimos a servicio punto, y servicio tiene un método nuevo que se llama consultar cliente. ¿Qué le vamos a pasar? El ID cliente, ojo, pero el ID cliente, ojo que aquí tengo un lío. El ID cliente es un tipo numérico. Yo capturo el cliente como un string. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada ID cliente entera y vamos a convertir lo que nos digitaron en ese campo. Entonces simplemente le decimos que ID cliente va a ser igual a convert.to un entero de 32 bits, lo que digitaron en txtcliente.text. Ahí no válido si lo digitaron, si no igual me va a salir él sale por el otro lado. En caso de que haya un error, simplemente le vamos a decir que el ID cliente va a ser igual a, esto lo hago para evitar que se me reviente la aplicación. Ya tengo el código del cliente. Ahora sí, le decimos que nos valide el ID cliente. ¿Qué pasa si el código del cliente no existe? ¿Cómo llega el objeto mi cliente? Nulo. Entonces le decimos if, si el objeto mi cliente quedó igual a nulo, le vamos a decir aquí simplemente un mensaje. Aquí ya le decimos message boss. Aquí le decimos cliente no existe. Error. Y aquí simplemente le vamos a decir, limpiamos el campo de txtcliente y le damos foco a ese campo, txtidcliente.focus, y lo sacamos de aquí con un return. Bueno, esto aquí me está sacando error porque no le puse el messagebus.show. Listo, ahí está. Eso era si el cliente no existía. Ahora, si el cliente existe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar los campos con lo que nos vino la consulta. Entonces le decimos, si el cliente existe, le decimos al campo txtteléfono.text, ¿qué le vamos a llevar? Le vamos a llevar mi cliente.teléfono. Al campo txt, al checkbox leído, el chk leído, a ver qué sigue, si sigue el teléfono, no sigue la última lectura, vamos a hacerlo en orden. Si al campo txt última lectura, no le puse nombre a última lectura, este campo se llama se quedó llamando text1, entonces cambiémosle nombre, pongámosle txt última lectura. Aquí me equivoqué con algo, le puse aquí, txt última lectura. Listo. Ahora sí. Estamos aquí en el botón consultar todavía. Entonces aquí al campo txt última lectura .text. Entonces aquí le decimos, hágalo igual a mi cliente punto el campo última lectura,
como el campo última lectura me devuelve un número, entonces simplemente le puedo decir toString o concatenale. Hay muchas formas pues de hacer esto. Decirle toString pues para que nos quede bien transparente. Ahí está. Ahorita al campo chk leído, en su propiedad checked, ¿qué le vamos a cargar? Le vamos a decir mi cliente punto leído, y como eso nos devuelve un booleano, son compatibles. ¿Sí o qué? Y ahí vamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Si mi cliente punto leído, o sea, si mi cliente ha sido leído, entonces ni para qué habilitar. Si mi cliente ha sido leído, ¿qué es lo que vamos a hacer? No le vamos a habilitar el campo de del campo de nueva lectura. Entonces aquí al campo txt nueva lectura punto enable, hágalo igual a false. Si el campo de leído no ha sido, entonces de lo contrario, al campo de nueva lectura enable, si no ha sido leído, hágalo igual a true. Y vamos a decirle que el campo de txt nueva lectura, por seguridad, dejémoslo en blanco y démosle foco a ese campo. Txt nueva lectura punto focus. Y creo que ahí ya nos queda el método de consultar. Vamos a probarlo a ver si es verdad tanta dicha. Play al proyecto. Usuario Zulu, contraseña Zulu, aceptar. Entonces aquí ya nos pide ID cliente. Si consultamos un cliente que no existe, dice cliente no existe, vea la velocidad con que responde. Si consultamos un cliente que exista, que no ha sido leído, pues ninguno ha sido leído, entonces todavía no podemos probar lo que no se ha leído. Y aquí le digo consultar, entonces vea cómo nos aparece. Nos muestra el código del cliente, la última lectura, y nos está dando la posibilidad de leerlo. Ahora voy a actualizar uno aquí a manito para... Vamos a ponerle aquí true a este para poder probar el otro estado. Pero si lo consultara y ya fuera leído, vea lo que pasa. Aparece leído y no me va a dejar hacer una nueva lectura. Entonces vea que con ese solo enable me ahorré un poco de líneas de código en la lógica del negocio. ¿Por qué? No me lo va a dejar actualizar. No me deja sino hacer una sola lectura por contador. Ahora si consultamos este otro, si consultamos este otro, este sí nos va a dejar leer. Ahora ¿qué nos toca hacer? Ya el último método, ya para rematar esto con broche de oro, nos toca hacer el método que nos actualice. Para actualizar tendré que mandar todo el registro. Yo creo que no. Con que solo mandemos el código del registro, el código del usuario y la nueva lectura, hacemos el update allá en la base de datos en la tabla cliente. Entonces vamos a hacer el método, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer el último método que nos queda faltando, que es el método actualizar lectura. Entonces vamos a cerrar aquí. Voy a cerrar también ya el proyecto. Y aquí le vamos a decir aquí. Entonces vamos de nuevo, primero ¿dónde empezamos? Empezamos primero en el contrato. Entonces en el contrato vamos a hacer otro método. La otra operación que vamos a hacer no nos va a devolver nada, nos va a devolver un vacío. Y este método se va a llamar actualizar lectura. Y para actualizar la lectura, ¿qué le vamos a pasar? El código del cliente y le vamos a pasar la nueva lectura. Ahí está. Vamos a hacer ese método llamado actualizar lectura. No nos devuelve nada, simplemente ¡pum! Le tira el startazo allá a la base de datos y lo actualiza. Entonces vamos a hacer este método actualizar lectura. Simplemente venimos aquí al servicio, le decimos que no lo implemente. Entonces aquí ya tenemos el método actualizar lectura. Como este método, ¿será que tiene que modificar datos o no tiene que modificar datos? Claro que sí. Tiene que hacer allá un update a cliente. Entonces por aquí lo hacemos. Yo les quiero hacer otra vez mención nuevamente y no me canso. Yo no es que esté usando aquí un wizard. Esta es la misma clase que ustedes llaman lib conexión. Lib conexión, ¿qué tiene? Tiene un método que llama ejecutar sentencia. Estamos ejecutando las sentencias de acá. No que yo uso esta, que esta para mí es más poderosa que lib conexión. Esta clase es más genérica que lib conexión y vea que tiene el mismo propósito y no queda el software quemado en ningún lado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle aquí en clientes
Vamos a crear una nueva consulta, agregar consulta. Entonces vamos a decirle instrucciones, el que guste más de los procedimientos almacenados, bienvenido, los usa, no hay problema. Aquí vamos a hacer un update. Y él aquí me pinta un update grandísimo. Este update no lo necesito tan grande, voy a personalizar este update. Entonces aquí simplemente, ¿qué le vamos a decir? Update, la tabla clientes. Y aquí le vamos a decir set. ¿Set qué campo? ¿El ID cliente? No, no necesito el ID cliente. ¿El teléfono? No. ¿Última lectura? Sí. Ese sí lo vamos a actualizar. Vamos a actualizar el campo última lectura con el parámetro última lectura. Y el campo leído, ¿con qué lo vamos a actualizar? Con el parámetro. ¿Para qué con el parámetro? De una vez le decimos que me lo actualice con true. Le puedo decir aquí true o le puedo decir que me lo actualice con 1. Donde el código del cliente sea igual al parámetro. Donde el código del cliente sea igual al parámetro. Ahí está, vea. ID cliente. De aquí le estamos, actualice clientes, colocando el campo de última lectura con la última lectura, pues que nos van a, pues con el campo, yo lo llamé última lectura, pero realmente actualice el campo última lectura, más bien para que nos quede bien claro, con nueva lectura. ¿Listo? Actualice la última lectura con la nueva lectura. Y el campo de leído, póngamelo en true, donde el código del cliente sea igual al código del cliente que nos pasaron como parámetro. Decimos siguiente. Y este campo lo vamos a llamar actualizar lectura. Finalizar. ¡Listo! Y ahí ya nos quedó el método actualizar lectura. Para poder consultar ese cliente, aquí en el CAD clientes vamos a crear otro método público. Este método es estático. Nos devuelve un vacío. Yo aquí no le pongo nombre porque ahorita me lo voy a copiar de allá. Y vea lo que hacemos, le decimos return del adaptador, punto. Aquí hay un método que se llama actualizar lectura. ¿Y qué le pasamos como parámetro? Le pasamos como parámetro la nueva lectura y el ID cliente. Así de sencillo, señores. ¿Qué hago yo? Copio este par de cositas, pero es que no le pongo nombre. Me las voy a copiar aquí, simplemente le pongo el tipo de datos. Esto es un entero. Y el código del cliente es otro entero. Bueno, esto no hay que decirle return, miento, sino simplemente ejecutar el adaptador. Este método vamos a guardar y vámonos a correr. Este no lo voy a probar por aquí, porque no puedo ver lo que haga. Simplemente ya tenemos el nuevo método que se llama actualizar lectura. Vamos a consumirlo aquí de una vez. ¿Cómo lo consumimos? Lo vamos a consumir aquí, mis señores. Epa, ¿esto está que bloqueado? Es que me parece. Sí, bueno. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Que cuando me presionen aquí actualizar, vamos a consumirnos ese método. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando presionen actualizar. Bueno, aquí hay otra cosa. Ni siquiera una cosa que me faltaba. Este botón también lo puedo poner en disable. Vea. Este botón de actualizar, que está habilitado, tampoco tiene necesidad de que esté habilitado. También lo puedo dejar deshabilitado. Y cuando consulten, aquí le decimos que si ya ha sido leído, no solamente el cuadro de texto está deshabilitado, sino el botón también lo puedo deshabilitar. El btn actualizar, enable en false. Pero cuando consulten y no ha sido leído, el botón actualizar, enable en true. Queda mejor así. Venga, probemos este cosito antes de... Entonces, cuando yo ingreso aquí con Zulu, contraseña, contraseña Zulu, aceptar, vea que él está deshabilitado. Si consulto un cliente que no existe, ni modo. Si consulto un cliente, si consultamos un cliente que ya ha sido leído, ni modo, no lo puedo actualizar. Pero cuando consultamos un cliente que no ha sido leído, como este, como nos queda de chévere la interfaz, ahí ya no lo deja aquí, no lo actualiza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a validar ahí? Vamos a validar que la nueva lectura sea mayor que la lectura anterior. Eso lo decía el enunciado de la práctica. Entonces vamos primero a convertir esos datos que están en textos. Entonces vamos a hacerlo aquí. Necesito el código del cliente.
aparte de que necesito el código del cliente, también necesito el campo. Fíjate que necesito convertir esos textos a enteros. Necesitamos también un campo llamado última lectura. ¿Cómo es que lo llamamos? Última lectura. Listo, definamos aquí un campo llamado última lectura, que es igual a txt última lectura. Y también necesitamos un campito, una variablecita llamada nueva lectura. Ok, variable nueva lectura, nueva lectura, nueva lectura, y aquí le decimos txt. Bueno, el único que se fue convertir esos datos, pues que lo necesito enteros. ¿Qué es lo que tenemos que validar acá? Le tenemos que preguntar si la nueva lectura, si el campo nueva lectura es menor o igual que la última lectura, menor, ponga que sea la misma, pues hubo un contador ahí que estuvo apagado todo el tiempo, no hubo lectura. Yo no sé si eso sea posible, pero dejémoslo así. Si la nueva lectura es menor que la última lectura, esto no es posible. Vamos a pintarle un error al usuario. Vamos a decirle que no, que ni por el berraco. Vamos a decirle, si eso se nos da, si la nueva lectura es menor, entonces vamos a decirle aquí, la nueva lectura no puede ser menor a la lectura actual. ¿Sí o qué? Y vamos a decirle que al campo nueva lectura vamos a mandarlo para allá. Listo. Ahora, la nueva lectura ya está validada. Entonces simplemente digámosle otra vez, creamos un EPM servicio client llamado servicio. Aquí lo vuelvo a instanciar. Y servicio va a ser igual a new service EPM client. Ahí está. EPM, ojalá me viera para que me contactara con esto. Entonces aquí, ¿qué le vamos a decir? Listo, ya tenemos el servicio. Entonces simplemente le vamos a decir servicio punto, y aquí ya tenemos un método que se llame, aquí hay un método que se llama, bueno, no me lo reconoce. ¿Por qué no me lo reconoce? No le hemos dicho aquí, ojo con esto. Aquí le vamos a decir actualizar referencia de servicio. Listo, ahora sí. Entonces aquí en el servicio punto, aquí hay un método que llama actualizar lectura. Y el método actualizar lectura, ¿qué me le pasamos? El ID cliente, que ya lo convertí a número, y la nueva lectura. Ok. Y después de que haga eso, ¿qué le vamos a decir? Para que nos quede la interfaz así bien ágil, vamos a decirle que al campo txt, ID cliente, blanqueemos todos los campos, punto text, hágalo igual a vacío. Al txt, ¿cómo es la cosa? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Las blanqueaditas. Vamos a mirar. No están todas, nunca los he blanqueado. Vamos a, no, tócaselo aquí, Fernandita, no lo hemos hecho. El campo txt teléfono, punto text, vamos a hacerlo igual a blanco. El campo última lectura, punto text, vamos a hacerlo igual a blanco. El campo chk leído, punto checked, ¿cómo es la cosa? Eso, checked, hágalo igual a false. Y el campo txt nueva lectura, hágalo igual a punto text, hágalo igual a blanco. Listo. Vamos a deshabilitar los dos campos. Bueno, lo único que tenía es esto. Vamos a deshabilitar, ahí pucha, aquí. Vamos a deshabilitar estas dos cosas. Y vamos a darle foco a que nos lea otra vez el cliente. El campo txt cliente, démosle foco.
Y si quiero, le coloco aquí un mensaje que nos diga lectura actualizada. Vean cómo es de fácil hacer esto. Lectura actualizada. Y aquí ya no le pongamos mensaje, no, mensaje. Ok, probemos a ver si es verdad tanta dicha. Probemos ya. Turun, turun, tarán. Va la cosa, cliente. Entonces aquí le decimos Zulu. Contraseña Zulu. Aceptar. Está aquí cliente. Un cliente que no exista. Pero dice cliente no existe. Un cliente que ya ha sido leído. Este que fue el que ya leímos aquí manualmente. Un cliente que ya sí ya ha sido leído. Le decimos consultar. No nos da posibilidad de nada. Entonces ni para qué validar. Si no lo dejamos hacer las cosas. Si no lo dejamos hacer los daños, pues no le vamos a tener que validar los daños. Ahorita cojamos un cliente que no haya sido leído. Este. Ahora, si consultamos un cliente. Este ya. Ahora, si consultamos un cliente que no ha sido leído, consultar. Nos muestra la información. Ahora, la lectura, la última lectura de este man fue 167.093. Si le vamos a actualizar aquí, entonces dice la nueva lectura no puede ser menor a la lectura actual. Si le decimos 10.000, da lo mismo. La nueva lectura no puede ser menor a la lectura actual. Ahora sí, digámosle que la lectura de este man son 200.000 kilobytes. Actualizar. Tarán, va a fallar. Taque. Ah, caramba, listo. Es que nos quedó faltando lo llamarlo aquí en el servicio. Vea, muy sencillo. Simplemente aquí en el servicio nos quedó faltando una lineecita. Pero eso es lo bonito. Muchachos, yo lo hice así de adrede. Para que ustedes vieran cuando falle uno cómo lo arregla. Entonces aquí lo que le vamos a decir, simplemente le decimos que en el CAD cliente nos quedó faltando decirle actualizar lectura. ¿Actualizar lectura de quién? Con el campo nueva lectura y con el ID cliente. Listo, ahí está, eso es todo. Vamos a cerrar aquí, vamos a correr nuevamente el servicio. Yo creo que no hay necesidad de actualizar aquí referencia del servicio, pero hagámoslo por siglas. Yo creo que no, porque no cambió el servicio es el mismo, lo que cambió fue la lógica interna, pero uno nunca sabe, uno never knows, entonces mejor. Ahora sí, vamos aquí Zulu, aceptar. Y ahí llegamos. Entonces vamos a probarle por aquí. Este es el cliente. Entonces digámosle aquí, cliente, consultémoslo. Entonces digámosle que la nueva lectura ya validamos todo. Entonces no 200.000 kilobytes. Actualizar. Lectura actualizada. Y ya nos quedó actualizado. Si volvemos a consultar el mismo cliente, ya nos aparece con la última lectura en 200.000 y nos aparece leído. Por ende no nos va a dejar actualizar. Entonces vea que ahí está terminado la interfaz sencilla. Bueno, que ahí es importante que copien, por favor. Ahí les dejé el otro enunciado. Tiene que ver con es parecido, pero diferente, pues. Tiene que ver con unas boletas de un concierto de Beyoncé. Traten de hacerlo ustedes, sobre todo las personas pues que les fue mal en el momento valorativo. No les voy a subir nota con él por eso. Háganlo más porque refuercen el aprendizaje, para que repasen. Entonces, les voy a dar, ¿cómo? No, no les dije, sin notas, sin nada, no, eso es de bacanería, es porque para que usted se sienta orgulloso de sí mismo o le diga a su mamá, mami, ya lo hice. Entonces, lo vas a construir y la próxima clase lo vamos a trabajar, porque con estos dos servicios ya vamos a construir el cliente, pero lo vamos a hacer más técnico. Vamos a hacer el cliente como debe ser, vamos a hacer una aplicación de Windows Phone, que ya el empleado de PM ya tenga su teléfono con Windows Phone y él se supone que capture o para las lecturas del concierto de la entrada a Beyoncé, ya les vamos a dotar a los vigilantes con un dispositivo portátil. Señores, eso es todo por hoy. No se le olvide darle manito arriba si le ha gustado. Suscríbase al canal. Nos vemos.